Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso. Seguimos viendo modelos que tienen que ver con ecología. Y esta vez quiero iniciar la discusión sobre modelos de especies que interactúan entre sí. Y nos vamos a ir primero con un modelo muy conocido, que es el modelo de Volterra. En la mayoría de los cursos y por razones este, de cómo fueron ocurriendo las cosas, se le llama el modelo de Lotka-Volterra. Eh, y ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. En unos momentos más veremos el modelo, pero primero quiero hablar un poco del matemático Vito Volterra. Entonces, Vito Volterra fue un matemático italiano que más bien su, su área era el análisis matemático, el análisis de funciones, ¿no? A él se le deben unas ecuaciones integrales interesantes que se llaman las ecuaciones de Volterra, la integral de Volterra. Tiene resultados teóricos bastante interesantes. Él fue además activista político, él fue miembro del Partido Socialista y fue senador por el Partido Socialista en la República Italiana. Eh, Además, fue, este, tenía bien firmes sus ideales políticos, tanto así que cuando se les pidió, tanto a los funcionarios como a los académicos que eh, firmaran, eh, juraran lealtad al régimen fascista, eh, Vito Volterra se abstuvo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Es un hombre íntegro, un hombre muy valiente, un hombre de ciencia, pero también un hombre con una alta ética. Y esa ética es un poco el tema que vamos a abordar en lo que sigue, en el siguiente comentario, y es que después de la Primera Guerra Mundial ocurrió que este, había en el mar Adriático una escasez de cierto tipo de peces, ¿no? Y lo cual afectaba a la industria pesquera italiana, ¿no? Italia fue un país muy golpeado por la Primera Guerra Mundial. Eh, de hecho, pues es una de las razones económicas que permitió el auge del fascismo. Eh, entonces, en un país arruinado, cualquier demente puede proclamarse salvador de la patria, ¿no? Eh, Ahora, eh, había esta escasez y el esposo de la hija de Volterra era funcionario de la República Italiana y estaban tratando de entender ese problema de escasez. Entonces, Volterra propuso un modelito en un sistema de ecuaciones diferenciales que trataba de modelar cómo interactuaban dos especies de peces, este, y que había una encontró que había una especie de ciclo para cierta cantidad de parámetros, donde iba a haber a veces muchas, a veces pocas, pero que esto se debía a la interacción con las especies depredadoras, con los peces depredadores. Eh, entonces él propuso ese modelito que vamos a ver a continuación y lo publicaron en una revista, tuvo mucho, en su momento, ¿no? Tuvo bastante impacto en 1927, 28 me parece.
Y por otro lado, Alfred Lotka, que es un matemático gringo, pero de ascendencia polaca, eh, había propuesto un año antes una ecuación muy parecida, pero en otra circunstancia, ¿no? Él quería encontrar una reacción auto, que tuviera este, comportamiento oscilatorio. Eh, no tenía nada que ver con el problemita pero como la ecuación se parecía mucho, Lotka reclamó, ¿no? Le escribió a Voltaire y le dijo, ¿sabes qué? Que esa ecuación este, es de mi autoría, ¿no? Como si el descubrimiento de un objeto abstracto fuera este, eh, objeto de algún tipo de colonización extraña, ¿no? Y entonces Volterra, como era una gente bastante, con una ética bastante alta, le dije, no hay ningún problema, te doy el crédito. Y en adelante se le conoce como el modelo de Lotka Volterra o las ecuaciones de Lotka Volterra. En el contexto que nosotros estamos analizando es el modelo de Volterra, las ecuaciones de Volterra y, y, y ya, ¿no? No hay ninguna discusión este, extra. Entonces, antes de iniciar con el análisis del modelo de Lotka-Volterra, quiero recordar este dibujito que está saliendo aquí, eh, que es el plano traza contra determinante. El modelo de Volterra es un modelo, es un sistema de ecuaciones no lineales y lo que vamos a hacer es linealizar alrededor de puntos que consideremos interesantes, que van a ser donde tenemos soluciones estacionarias, y vamos a hacer el análisis del sistema linealizado alrededor de esos puntos. Para hacer ese análisis hay que acordarnos cómo es la estabilidad de los puntos de las soluciones estacionarias con este plano traza determinante, ¿no? Entonces, para algunos valores de la traza y del determinante, pues vamos a tener eh, fuentes, fuentes por acá. Luego, si nos movemos hacia valores negativos de la traza de la jacobiana, vamos a tener fuentes hacia valores positivos del determinante de este lado. Tenemos espirales, ¿no? Espirales hacia adentro y espirales hacia afuera, o como diría Faustino Sánchez Garduño, espirales que espiralean. Eh, Aquí, donde la parte real se anula, pues tenemos centros. Acá abajo tenemos puntosillas. Y por acá tenemos eh, eh, nodos degenerados y fuentes degeneradas por acá. Entonces, nada más eso como recordatorio para que podamos seguir con el análisis de nuestro modelo. Entonces, vamos a plantear el modelo primero y luego vamos a hacer el análisis del sistema lineal asociado a este y eh, tendríamos que darle otra sesión más a Lotka Volterra y otra sesión más a unas a dos, al menos dos modificaciones. La primera tendrá que ser necesariamente qué pasa si modificamos el tipo de relación que hay entre las dos especies, es decir, si ya no nos
preocupa que sea eh, depredador presa, sino que sea una cosa mutualista o que sea una cosa de competencia por un mismo recurso, es decir, que los dos se afecten negativamente o bien que no se afecten de ninguna forma. Eh, Tres modificaciones, perdón. La segunda modificación van a ver que esto tiene un defecto mayor, que es que vamos a considerar que la tasa de crecimiento es como la de Malthus, es una tasa constante. Entonces, pues tendremos que pensar en una forma más realista de la tasa de crecimiento de la población eh, y tratar de entender qué se pierde y qué se gana con eso, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa si metemos más especies y cuáles van a ser las dificultades tanto matemáticas como de interpretación para cuando consideremos un modelo que tiene más de dos especies? Vamos a empezar, por ejemplo, con un modelo que tenga un polinizador, un herbívoro y una planta, ¿no? Una población de plantas. Entonces, ese tipo de sistemas, ¿qué dificultades nos puede acarrear? Vamos a tratar de ver más o menos algunas cuestiones de esas. Y luego nos vamos a ir hacia otras herramientas distintas que van a ser las computacionales, ¿no? Entonces, eh, vámonos, vámonos ya al pizarrón, vamos a plantear el modelo. Ok, entonces, eh, vamos a suponer entonces que tenemos dos poblaciones de bichos. Una de ellas es, digamos, esta va a ser las presas y las P's van a ser depredadores. Entonces, una simplificación muy fuerte es que estos depredadores se alimentan únicamente de esa especie de presas y que todo su crecimiento como población depende del consumo únicamente de ese tipo de presas, ¿no? Entonces es un depredador especializado o altamente especializado. Es decir, la primera hipótesis es que en ausencia de presas, el depredador decae constantemente, a tasa constante. Y recíprocamente, en ausencia de depredadores, la presa crece a tasa constante. Aquí cuando digo la presa y el depredador me refiero a la población de presas, la población de depredadores, ¿no? Eh, Cuando la población de presas, esta es otra, decrece de forma proporcional a al tamaño de la población de depredadores, a tasa constante, ¿no? Hay una tasa constante de depredación.
y la población de depredadores crece a tasa constante de forma proporcional al número de presas, al tamaño de las presas, ¿no? Al tamaño de la población de presas. Eh, ok, entonces, ¿cómo se va a ver el modelo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la población de presas, cuando no hay depredadores, es decir, cuando P es cero, esto va a crecer con una tasa constante A, este, así, ¿no? Como el modelo de Malta, tasa constante. Crece a tasa constante y cuando hay depredadores, decrece, eh, decrece proporcional al número de depredadores. Y el número de depredadores cambia, va a crecer conforme haya la posibilidad de encontrar presas y va a decrecer en ausencia de ella, ¿no? Si no hay presas, el depredador se muere. Si no hay depredadores, la presa crece muy rápido, ¿no? Crece como la exponencial, ¿no? Ok. Entonces ahí el primer defecto. Pero bueno. Entonces lo que hacemos primero que nada es fijarnos, ¿no? Esta cosa de aquí tiene uno, 2, 3, 4 parámetros. Que después eso nos va a servir mucho en el análisis, pero de momento eh, es más fácil. Bueno, esta A, B, C y D son cosas positivas, ¿no? Eh, y lo que quiero hacer es no tener tantos parámetros, ¿no? No tener tantos parámetros y para poder hacer más sencillo el análisis, entonces vamos a hacer la siguiente transformación de variables. Vamos a tomar tau como A por T. Vamos a tomar U de tau como C sobre D por N de T. B de tau va a ser B sobre A N de, P de T. Y vamos a meter un parámetro alfa que va a ser D sobre A y el nuevo modelito ya adimensionalizado pues queda como la derivada de U respecto de nuestra tau nueva es igual a U por 1 menos B y la derivada de B respecto de tau es alfa B por U menos 1. Entonces, seguimos teniendo estos términos no lineales, ¿no? Estos dos de acá. Después quiero hacer una observación sobre esas cosas, pero mientras pensemos que esos son los que van llevando la interacción, van llevando la interacción de las dos poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos el análisis? Pues vamos a ver cuáles son las soluciones
constantes de esta cosa, es decir, aquellas donde u menos por 1 menos b es igual a 0, al mismo tiempo que alfa b por u menos 1 es igual a 0. ¿No? Queremos ver dónde ocurre eso, y una bien sencilla pues es cuando u y b son idénticamente 0. Y la otra, acuérdense que u y b dependen de tau. La otra solución pues es cuando b es 1 y u es 1, ¿no? Entonces u y b idénticamente 1. Es decir, si nos fijamos en el plano fase, ¿no? Tenemos aquí un punto singular y otro punto singular por aquí. Dos soluciones constantes, ¿no? En el plano fase. ¿Cómo es la estabilidad de esos dos puntos? Vamos a ver. Tenemos que hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, digamos que por acá lo vamos a dejar guardado. El 0, 0 y el 1, 1 son nuestros puntos. Digamos que este es el E0 y este es el E estrellita. Ahora, nos tenemos entonces que fijar en la matriz jacobiana del sistema, que es la aproximación, la mejor aproximación lineal del sistema alrededor de los puntos que nos interesan, ¿no? Entonces vamos a hacer la forma general de la matriz jacobiana de esta cosa, vamos a llamarle J, es la parcial de esta respecto de u, que es 1 menos b, la parcial de esta respecto de b, que es menos u, la parcial de esta respecto de u, que es alfa b, y esta respecto de b, que es alfa. Ok. Vamos a guardar nuestro sistemita por acá. U por 1 menos b, alfa b por u menos 1. Ok. Entonces, tenemos esta matriz y la jacobiana, pues esta depende de u y b. La jacobiana en el 0, 0, pues es 1, 0, 0, alfa. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el polinomio característico de esta matriz. Y ese pues es el determinante de esta menos lambda veces la identidad, que es 1 menos lambda, 0, 0, alfa menos lambda. Y este es 1 menos lambda por alfa menos lambda. Y queremos las raíces de este polinomio cuadrado. Y a partir de aquí está muy fácil ver que lambda 1 pues es 1 y lambda 2 es alfa, ¿no? Estos dos son los valores propios asociados a nuestra matriz jacobiana alrededor del cero. Significa que en las direcciones definidas ¿por qué problema? El problema J en 0, 0 por B igual a lambda B. Estas direcciones, que son los vectores propios, a lo largo de estas direcciones, esas se ven como exponenciales, ¿no? Ahora, ¿esas crecen o no crecen? En el plano fase, ¿cómo se van a ver? Si
No, recordemos nuestro plano de Poincaré. Si tenemos la traza positiva y el determinante positivo, entonces tenemos una fuente, ¿no? Estamos de este lado de este lado del, del, del lado donde teníamos las fuentes, ¿no? Y tenemos dos vectores propios reales positivos, ¿no? Si son dos reales los valores propios y son del mismo signo, entonces o bien es una fuente o bien un sumidero. Si son negativos los dos, es sumidero, y si son positivos los dos, es una fuente. Entonces, eh, aquí, alrededor del 0,0, esto se va a ir para otro lado, ¿no? No necesariamente sobre los ejes, pero dejémoslo aproximado de esa forma, ¿no? No nos interesa qué pasa por acá o por acá, porque son poblaciones, ¿no? De bits. Pero sí nos interesa qué pasa en este cuadrante de acá. Ok. Eh, Ahora, vámonos al 1,1. Pues tenemos 0 menos 1, alfa, 0. Este, este es alfa 1 menos alfa, ¿no? No cambia el- la cuenta anterior, pero es importante ponerlo bien, ¿no? Entonces aquí sí tenemos alfa menos alfa y se hace 0, ¿no? Ok. Entonces yo quiero ver otra vez el polinomio característico. Este es el determinante de menos lambda menos 1 alfa menos lambda. Eh, Esto es lambda cuadrada más alfa. Las raíces de esto, pues es donde esto se anula, que son y raíz de alfa más menos y raíz de alfa, ¿no? Y cuando teníamos la parte real, cuando teníamos determinante nulo, ¿no? Estábamos parados así. Y la traza cero y el determinante negativo, entonces tenemos o centros o sí, centros, ¿no? Pero ojo, estos son centros del linealizado, ¿no? Eh, pues significa que esto anda dando vueltas así, en principio, ¿no? En el linealizado. Ahora, como la parte real se anula, la parte real de nuestros dos valores propios se anulan, en ese punto es no hiperbólico. Entonces, busquen por favor la condición de hiperbolicidad para sistemas no lineales, porque eso es lo que nos garantiza decir, bueno, alrededor de ese punto sí se comporta como en el linealizado, ¿no?
como la aproximación lineal. Pero aquí no tenemos eso. Es decir, no vamos a encontrar ciclos ahí, aunque sí, ¿no? Hay formas de ver que de veras ese es un centro no lineal. Eh, entonces, revisen el libro de Hirsch, Mail, de Van Eyck, de ecuaciones diferenciales y caos. Eh, allí viene más o menos una buena exposición de problemas de hiperbolicidad y qué pasa cuando no son hiperbólicos los puntos y cómo determinamos que un centro de veras es un centro no lineal. Eh, Aquí lo que vamos a hacer es, este, vamos a agarrarnos ese y vamos a decir, bueno, eh, yo quiero ver cómo cambian nuestras presas adimensionalizadas respecto a la presencia de depredadores adimensionalizados, ¿no? Entonces, yo pongo cómo cambia U respecto de B, pues es básicamente agarrar, perdón, la B, los depredadores adimensionalizados respecto de la U, y esto básicamente es alfa B por U menos 1 sobre U por 1 menos B. Y esta ecuación está bien bonita, aunque no lo parezca, porque es separable. Entonces, esta cosa es equivalente a la ecuación integral 1 menos b sobre b respecto de b igual a alfa por 1 menos u menos 1 respecto de u sobre u. Y estas dos pues son fáciles de integrar, son db sobre b más db igual a alfa por du menos alfa du, ¿no? Esta de acá pues es el logaritmo natural de b más b más una constante de integración que de una vez lo voy a poner de este lado. Bueno, lo voy a poner así, más una constante 1 igual a alfa por u menos alfa por el logaritmo natural de u más otra constante, ¿no? Esta de aquí la podemos ver como logaritmo natural de b más alfa logaritmo natural de u más b menos alfa u es igual a una constante que le voy a llamar h. Y esta de aquí pues es el logaritmo de b por u alfa más b menos u igual a una constante h. ¿Cómo se ven estas curvas en el plano v? Estas se van a ver así, donde el 1 quedó acá. ¿Y cómo va a ser el recorrido? Pues se van a ir así. Entonces, les voy a dejar un reto. De lo que han visto con Ulises y de lo que han visto conmigo en la computadora,
o bueno, si lo quieren hacer a patín también se vale. ¿Cómo se ven las gráficas de esta cosa? De todas formas, lo vamos a ir haciendo con cuidado en la compu, pero quiero que lo intenten en casa. Este, ¿Cómo se ven las gráficas de nivel de esta función? ¿No? Las curvas de nivel de esta función, es decir, las gráficas de ln logaritmo de b u al alfa más b menos u igual a una constante. Positiva la constante, ¿no? Entonces, quiero que revisen, que traten de hacer eso y seguimos a la siguiente. ¿Cuál va a ser el punto de este modelo? Pues que va a haber un ciclo límite. Aquí tenemos que revisar un poco cómo eh, modificando esta alfa obtenemos algún ciclo límite. ¿No? Entonces, si se fijan, acá tenemos estos dos, pero tenemos que fijarnos en el parámetro alfa. ¿Para qué valores de alfa sí tenemos un comportamiento así? Es decir, ¿para qué valores de la alfa eso va a crecer y decrecer? Y recordar que nuestro parámetro alfa, pues en realidad era una tasa que involucraba dos valores, que era la D y la A de nuestro modelo original, donde la D lo que mide es qué tanto le afecta a la presa del depredador la ausencia de presa, y la A qué tanto le beneficia o sea, cuál es la tasa intrínseca de crecimiento de las presas y cuál es la tasa intrínseca de muerte de de los depredadores, ¿no? Entonces ese es el parámetro que nos va a interesar. Y en la sesión que sigue continuamos con esto, nos vamos a ir un poco a la computadora y nada, nos vemos en la siguiente. Creep and crawl till you fall